En una conferencia reciente, la presidenta Sheinbaum, acompañada de su gabinete, dio una contundente lección a una reportera que intentaba provocar una confrontación para su periódico. La reportera formuló preguntas con un evidente tono de provocación, buscando un encabezado polémico. Sin embargo, Sheinbaum, con calma y firmeza, respondió punto por punto, desarmando cualquier intento de provocación. En lugar de caer en la confrontación, la presidenta y su equipo aprovecharon la ocasión para aclarar dudas, aportar datos precisos y enfatizar la importancia del diálogo respetuoso entre medios y gobierno, dejando una clara enseñanza sobre profesionalismo y ética en el manejo de la información. Si quieren estar siempre al tanto de lo más reciente sobre la Cuarta Transformación, este es su canal. Aquí les traemos las noticias más importantes, análisis profundos y todo lo que necesitan saber sobre el avance de nuestro país. Con un enfoque especial en el liderazgo de Claudia Sheinbaum, quien está lista para seguir transformando a México, les aseguramos que estarán bien informados. No olviden suscribirse y darle like a nuestros videos para apoyar este proyecto. Aprovechando la presencia del fiscal general de la República, preguntarle sobre esta situación de la investigación que llevan a cabo por el caso de Sinaloa. Sabemos que tienen coordinación, de acuerdo a lo que nos han mencionado, con el gobierno de Estados Unidos precisamente para recibir todos los datos que ellos puedan proporcionar, porque entendemos es directamente el enlace o la comunicación que están teniendo. Primero, saber cómo va esta investigación, todos los datos que han aportado y también cómo evalúa todo lo que han dado, sobre todo cuando el gobierno mexicano ha dicho que no se ha dado toda la información que se requiere, o tal vez sí, y tal vez ustedes tengan esa información. Gracias, para empezar. A ver, primero, el delito se cometió en México. Fue un secuestro y hay una serie de investigaciones sobre los homicidios que se cometieron. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos que nos informe el gobierno de los Estados Unidos? Nos ha informado una parte, pero falta otra que es fundamental. A esa persona que fue secuestrada en Culiacán, llegó por avión a una ciudad fronteriza de los Estados Unidos. La entrada de cualquier avión y de cualquier persona están reglamentadas de acuerdo con la ley norteamericana y se tiene que identificar el vehículo, que en este caso es el avión, que traía sus matrículas clonadas. Se tiene que identificar fundamentalmente al piloto. ¿Por qué? Porque ningún piloto, ningún avión puede llegar a un aeropuerto fronterizo de los Estados Unidos si no llena una serie de requisitos. Esos requisitos son obligatorios para todos. Eso es lo que les estamos pidiendo, que nos digan por qué llegó en un avión clonado, porque fue clonado en los Estados Unidos. Segundo, ¿por qué no fue detenido el piloto en esas condiciones? Porque no hay un protocolo que nos diga cómo entró. Que nos den todos esos datos que son útiles, pero no son fundamentales. Es decir, el secuestro está probado y nosotros tenemos toda la información y se ha hecho pública, usted la conoce, y en ese sentido creo que ellos tienen la obligación de darnos esa información. De todas maneras va a ir saliendo. ¿Por qué? Porque las audiencias de las personas se van a ir desahogando y ahora sabemos lo que está pasando con el que hizo el secuestro, con su hermano y con las facilidades de orden procesal que están teniendo en los Estados Unidos, que también son públicas y todos los conocemos. Entonces se está armando ese expediente y va avanzando con certeza, pero sobre la base de que nosotros tenemos probados los delitos. Aprovechando, también en las investigaciones que ustedes están teniendo, ¿cómo llevan el caso del gobernador Rubén Rocha? Si hubo esta salida o no de México, las actividades o han detectado algo irregular en su actuación. Mire, la Fiscalía tiene que ser muy concreta cuando tiene datos de prueba. Conforme hemos tenido datos de prueba en razón de los funcionarios de la Fiscalía Estatal que estaban interviniendo en una acción que se llevó a cabo en una gasolinera, usted se acuerda de eso, que evidentemente está demostrado, se hizo público. Nosotros no vamos a hacer imputaciones mientras no tengamos las pruebas suficientes. Cuando las tengamos, las vamos a hacer como las hemos venido haciendo, pero no podemos hacerlo antes porque nuestra propia tarea nos lo impide. Pero sí sí lo tienen dentro del entorno de investigación. O sea, una cosa es que se tengan todavía pruebas hasta el momento, pero otra cosa es que sí se está investigando.
por eso se lo digo, mientras no tengamos la certeza, no podemos hacer una afirmación. La vamos a hacer, de eso no tengan cuidado, cuando sea procedente, pero no podemos adelantarnos a hacer una serie de hipótesis que no tenemos probadas. Finalmente, ¿a qué le responde Estados Unidos? Ustedes ya han sido muy concretos en lo que hace falta, y ahora mismo lo está haciendo, me imagino que en otros momentos por supuesto que lo han manifestado directamente. ¿Qué responde Estados Unidos? ¿Por qué no da esa información desde hace ya cuántas semanas? No nos dicen. Nosotros ya hicimos la solicitud de asistencia jurídica internacional. Es lo que la ley nos permite, es lo que existe en un entorno internacional de derecho público internacional. Hemos hecho esa solicitud y nos han contestado algunas cosas, pero esas a las que usted se refiere y a las que hemos platicado en este momento, no nos las contestan. Hay que seguir insistiendo. Mire, van a salir, de eso no tiene remedio, tienen que salir. Gracias, fiscal. Presidenta, también, muchas gracias, fiscal. Presidenta, también en torno a este tema de seguridad, un poco también algunas preguntas que se pudieran tener al general respecto sobre todo de cuestiones de derechos humanos. Se han manejado en varios momentos, sí en el marco de lo que ha sucedido en Sinaloa, pero también en otros estados, la actuación de elementos militares, pero también de marinos en torno a cómo se dan las respuestas oficiales respecto de ciertos homicidios que se han dado, cuando el ejército lo que dice es que han tenido, con los comunicados oficiales es que ellos repelen o que las ejecuciones se dan porque primero fueron atacados. Ha habido algunos casos en otros años, por ejemplo, no olvidar el caso en Tamaulipas, también no solo es en Sinaloa, el caso de la niña Heidi Mariana. Es un caso que no sabe cómo ha avanzado, si lo cerraron, si no, si van a seguir investigando, sobre todo cuando la madre de esta menor de edad lo que dice es que, bueno, pues el ejército lo que trató de hacer es cicatrizar ese hecho, diciendo que fue por bala, por un enfrentamiento con un grupo criminal, cuando ella lo que ha podido probar es que en videos se confirma que hubo solamente patrullajes del ejército, es decir, que en el momento había solamente elementos militares. Ella, bueno, pues incluso ha recibido algunas amenazas, la madre de esta menor no solo no ha recibido justicia, sino que además ha sido víctima de amenazas de las personas que ella identifica como oficiales, pues militares. También, bueno, pues algunos otros casos que ya se han dado. ¿Cuándo fue ese caso? Eso fue en 2022. Eso fue ya en otros años. En este mismo, ya empezando pues el sexenio, cuando usted llega a la presidencia, se dan otros casos de los cuales pues quienes están al mando son elementos en el momento, vaya, no la jerarquía, pero sí por lo menos los elementos que están en el lugar, que insisten en que ellos son primero agredidos. Sin embargo, muchos de esos casos no son esclarecidos. Supimos de uno, de apenas el de este hombre que también estuvo a punto de ser asesinado, pero supimos porque hubo videos. De cuántos casos más no se sabrá, porque no ha habido este tipo de evidencias en las que, incluso en este último video se escucha cuando dicen mátalo, pero en otros casos no tenemos ese tipo de pruebas, pero los familiares pues justo lo que hacen es reclamar ese tipo de justicia para evitar que se sigan dando, sobre todo cuando tenemos elementos militares que dan su versión y que es la que se da por cierta. Sí. ¿General quiere explicar cuando pasa un caso así cómo se da vista a su propia área y a la fiscalía? Miren, cuando sucede un evento de esas características, ¿qué es lo que se hace? Bueno, de inmediato se proporciona la información que en el momento se tiene. Esa es la información oficial que da la Secretaría de la Defensa Nacional. Es una información preliminar que se tiene en ese momento. Y también de inmediato se da vista a las fiscalías general de la República en su caso, a las de los estados, y por parte de los delitos del orden militar se investigan también por parte de la Fiscalía General de Justicia Militar. Pero definitivamente no hay impunidad, y el avance de las investigaciones no nos corresponde a nosotros darlas porque son autónomas las fiscalías, incluyendo la militar, y en ese sentido ellos en su momento pues informarán los avances, caso similar a lo que acaba de decir el señor fiscal, y ese es el punto. Ahora, sistemáticamente no se violan los derechos humanos, porque también hay muchas ocasiones en donde hay heridos en los que el mismo personal militar les proporciona los primeros auxilios o inclusive los evacúan a las instalaciones hospitalarias más cercanas que haya. También los detenidos de inmediato se ponen a disposición de los ministerios públicos
y así es como actuamos. Pero les repito, sistemáticamente no hay una instrucción para que se actúe de manera que esté fuera de la ley. La instrucción que hemos recibido nosotros, y además lo tenemos que hacer por ley, es que actuemos conforme a derecho, apegados al uso nacional, al uso racional de la fuerza y, por supuesto, en especial, las instrucciones que he recibido de la señora Presidenta de la República es que no haya impunidad. Eso es lo que tenemos. Y también, por supuesto, tenemos la obligación de nosotros estar muy pendiente de nuestro personal, proporcionarle todos los medios, los recursos, pues para que puedan actuar. Su capacitación, su adiestramiento va encaminado también al respeto a los derechos humanos en nuestros planteles de formación militar, en nuestros planteles de capacitación, en nuestros centros de adiestramiento siempre se incluyen aspectos relacionados con la protección a los derechos humanos. Y en ese sentido, cuando se observa un video en el que del que se da cuenta, porque pues tal vez nos hubiéramos podido quedar con la versión de que la persona era un criminal peligroso, cuando bueno, todavía no se sabe, por supuesto también se tendría que investigar la persona que se persigue, pero si no hubiéramos tenido conocimiento mediante un video en el que se escucha un mátalo, ¿qué se estaría pensando? Sobre todo usted, ¿qué opina en torno a este tipo de hechos? Lo que yo opino es que en ese momento ya tenía conocimiento las fiscalías, los encargados de llevar a cabo la investigación, el mismo juez, esos son los que determinan si va a haber alguna responsabilidad del personal militar, pero sí, ellos ya lo sabían. Gracias. Y el caso de Heidi Mariana, ¿ustedes lo tienen? ¿El caso de qué? De la niña Heidi Mariana en Tamaulipas, ¿ustedes tienen algo sobre eso? ¿Sí se sigue el caso? También está investigando la Fiscalía General de Justicia Militar, porque precisamente en todas las órdenes que se dan al personal militar y se dan por escrito, va un anexo en donde se establece a qué disposiciones se deben de apegar, y una de ellas es el respetar la vida de las personas, el usar las armas de determinada manera, no abusar pues, y todo eso se investiga. Y entonces, hablando de ese caso específico, ya caería en el ámbito de la desobediencia, que es un delito de orden militar. Y además, la Secretaría de Defensa Nacional, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional, también proporcionan todo lo que requieren las autoridades, con total transparencia. Se les proporciona todo el material, armamento, equipo, vehículos, para que hagan los peritajes que correspondan, y de igual manera, pues también se pone a la disposición de ellos, al personal que participó, no nada más a los involucrados, a los que ellos requieran. Gracias. Yo quisiera agregar en esto algo que creo que es muy importante, sobre todo para la información general. No hay un solo caso, uno, de un enfrentamiento entre militares y civiles con bajas por parte de ambas partes, que no se haya iniciado una carpeta de inmediato, independientemente de la investigación que el Ejército tiene obligación de hacer por los delitos militares, por los delitos del orden civil. En todos los casos, de inmediato se ha iniciado la carpeta, hemos judicializado una gran cantidad de estos casos, tenemos varios militares que están ya en la cárcel, pero lo más importante es que no hay un solo caso que no se haya abierto en ese momento la carpeta, se le haya exigido a las autoridades militares toda la información, se ha solicitado ante los jueces las órdenes de aprehensión o la formal prisión en sus casos, pero pueden ustedes tener la certeza, y cualquier información que quieran que les hagamos llegar, la haremos con mucho gusto, de cómo se han iniciado de inmediato todas las carpetas de investigación por los delitos de orden civil, no militar. Ellos tienen la obligación de carácter militar, pero eso sí creo que es importante que lo digamos. Muchas gracias. Presidenta, nada más para terminar en torno al tema de derechos humanos, ¿qué va a pasar con el censo de personas desaparecidas? ¿Cuándo va a haber una información en torno? ¿Si se va a dar seguimiento a la línea que traía pues el gobierno anterior, y cuándo habría un informe al respecto? Sí, se va a dar seguimiento. De hecho, esta metodología que se siguió por parte del Gobierno de México cuando estaba el presidente López Obrador, fue una metodología que diseñamos en la Ciudad de México para encontrar a las personas desaparecidas, o en su momento también pusimos
la característica de extraviadas, porque a veces no es por motivos de violencia, sino sencillamente por su propia voluntad, pero se cuentan como desaparecidos en las fiscalías porque fueron reportados de esa manera. Esta metodología la vamos a seguir, pero además vamos a reforzar la comisión de búsqueda y también el contacto con distintas organizaciones de madres buscadoras, de familiares de buscadores, para buscadoras y buscadores, porque también hay familiares varones, hombres, para que podamos entrar en contacto con algunos de ellos que sabemos que están haciendo con dolor su búsqueda y que a través de las fiscalías estatales, de la Fiscalía General y de la propia Comisión de Búsqueda debemos apoyarles. Finalmente, nada más rápido, saber cuándo va a venir la Secretaría de Economía para el tema de lo del empresario Ricardo Salinas Pliego por el asunto de los más de 219 millones de dólares que exigen inversionistas estadounidenses que se pague del erario mexicano, sobre todo porque, bueno, tenemos algunos datos en un reportaje incluso publicado por Proceso en la edición de este mes, saber cuándo viene la funcionaria para hablar de este asunto, sobre todo porque sabemos que desde junio sí hubo ya una respuesta de la Secretaría de Economía ante este Centro Internacional de arreglo de diferencias en torno a que emitan inversiones. un boletín respecto a qué es lo que tiene la Secretaría de Economía frente a esta situación. A ver, por aquí. Muy buenos días, señora presidenta. Adriana Santos, de Medios Unidos de Comunicación de Chiapas. Precisamente retomando el tema de la seguridad, hace rato se mencionaba una encuesta del INEGI. En esta encuesta, lamentablemente, Tapachula, Chiapas, se corona como la ciudad más insegura de todo el país, donde 9 de cada 10 habitantes mencionan que sienten inseguridad. ¿Cómo se va a trabajar en esta estrategia, teniendo en cuenta que esta zona de la frontera es donde se agudiza el fenómeno de la migración? Y bueno, también desde hace ya algún tiempo se conoce la presencia de grupos criminales que justo están disputando esta zona por todo lo que se mueve en la frontera de Chiapas. Sí, son 3 ejes, diría yo. El primero es la atención a las causas. Estamos diseñando con la Secretaría de Gobernación y la Subsecretaría de Prevención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana un esquema particular para Chiapas, para poder intervenir desde la perspectiva social. Chiapas es un estado con muchas necesidades y no solo es una estrategia de seguridad con las fuerzas de seguridad, sino también desde la perspectiva social. Entonces estamos trabajando en ello, muy probablemente lo presentemos pronto, pero a partir de noviembre inicia este proceso en el estado de Chiapas. El segundo, planteamos desde la campaña el desarrollo de polos de bienestar en Tapachula. El objetivo es que haya inversión para el desarrollo en Tapachula, de tal manera que sea una frontera que permita la generación de empleos, tanto para chiapanecas y chiapanecos como también para migrantes. Ya hay una serie de planteamientos establecidos y lo platiqué cuando estuvo aquí el presidente Arévalo de Guatemala. Él está de acuerdo, inclusive desde el presidente Andrés Manuel López Obrador había la propuesta para que el tren pudiera pasar, no por Tapachula, pero va a llegar a Ciudad Hidalgo, lo conoce muy bien el almirante, él estuvo a cargo del tren transísmico, va a seguir la línea acá y el objetivo es que incluso pase a Guatemala como parte de un proyecto de desarrollo integral de la frontera sur. Entonces ese es el segundo eje, que va a llevar un poco más de tiempo, pero que lo vamos a realizar. Y el tercero ya son las labores de inteligencia, investigación, de seguridad y de presencia que estamos desarrollando en Chiapas. Doctora, en ese mismo sentido, justamente en el tema de seguridad, hace unos días usted en una mañanera condenaba el asesinato del padre Marcelo
en San Cristóbal, también uno de los municipios que se ha visto afectado con la presencia de algunos grupos criminales. Y bueno, también el día 23 de octubre, el caso de la menor Liliana, de 12 años, que fue asesinada en la capital chiapaneca, con el que se suman ya 24 feminicidios en lo que va del 2024, 9 de ellos de menores de edad. ¿Qué se está haciendo o bueno, qué se va a implementar en esta estrategia justo para combatir el tema de los feminicidios? Usted recalcó mucho en su campaña, este sexenio es tiempo de mujeres y es una de las demandas de las tuxtlecas y en general de las chiapanecas también con este aumento de la violencia que se ha visto en el estado. Sí, el día 3 de octubre presentamos una serie de modificaciones a la Constitución y a distintas leyes, incluido los códigos penales estatales o la orientación desde las leyes generales para que sean modificadas. El feminicidio es un delito del fuero común, no por ello no vamos a atenderlo y no lo condenamos, al contrario, vamos a trabajar con las entidades de la República, con las fiscalías estatales, para avanzar en los dos grandes ejes. La atención a las causas, es decir, que nunca nadie discrimine a una mujer, que se erradique la violencia contra las mujeres a partir de distintos procesos de prevención y de atención a las mujeres en el momento en que están viviendo violencia. Lamentablemente, la mayor parte de los feminicidios viene por personas conocidas y muchas veces es la pareja o la expareja. Y son parte de círculos de violencia que inician con otras formas de violencia. Y lo que queremos es proteger a las mujeres desde el momento en que empiezan a vivir estos esquemas de violencia para que no llegue al nivel de feminicidio. Entonces, tiene que ver con la prevención y la cero impunidad. Y eso tiene que ver con que queremos que en todas las fiscalías de los estados haya una fiscalía especializada en feminicidios. Las fiscalías especializadas en feminicidios tienen que prepararse para que puedan atender un feminicidio que nunca más, como fue el caso de Morelos o de otros casos, en el caso de un feminicidio, una fiscalía diga que es un suicidio o que es por otras causas, cuando en realidad la causa es por odio hacia una mujer. Entonces, hay que trabajar en las dos vías y también en el Poder Judicial para que ningún feminicida salga suelto. Recuerdo ahora un caso, aprovechando, en la Ciudad de México tuvimos un lamentabilísimo caso de una mujer que fue asesinada por la pareja. Y ella ya había denunciado a la pareja, había sido detenido y un juez lo liberó, argumentando que la agresión había venido de la mujer. En ese momento presentamos una queja ante el Consejo de la Judicatura del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México y destituyeron al magistrado. Entonces, estos procesos de disminución de la impunidad en la violencia contra las mujeres tienen que ser parte de todas las fiscalías de todos los estados. Y en eso pues vamos a trabajar con la Fiscalía General de la República, las fiscalías de los estados y la propia Secretaría de las Mujeres. Finalmente, doctora, en atención a la población joven, ¿cómo se le va a tomar en cuenta justo para que las y los jóvenes podamos sentirnos también tomados en cuenta en esta estrategia y se nos garantice pues la seguridad como cualquier ciudadano con los programas de bienestar justamente que usted ha impulsado como las becas y el reforzamiento al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro? Sí, vamos a aumentar el número de escuelas, particularmente preparatorias y universidades, como en el caso de las universidades ya presentamos el programa y en el caso de la educación media superior muy pronto lo vamos a presentar porque se trata de una reforma integral de la educación media superior. Nosotros, y yo creo que todo el pueblo de México y todas las mexicanas y mexicanos, queremos que los jóvenes estén en la escuela.
Queremos que estén ahí, que permanezcan en la escuela los atraiga, que se sientan parte de este proceso educativo, va a ser parte de las actividades deportivas y culturales que vamos a desarrollar, pero las y los jóvenes tienen que estar en la escuela, no deben estar en la calle y menos vinculados a un grupo delictivo. Gracias por acompañarnos hasta el final. Esperamos que este video les haya sido útil para entender más sobre el gobierno de México y el papel clave que juega Claudia Sheinbaum en la transformación del país. Si les gustó el contenido, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos pronto con más información importante sobre el futuro de México. Hasta la próxima.